Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Magali Campos Arbizu. A nombre del ingeniero Roberto Figueroa y de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, les damos la bienvenida al webinario Medidas Preventivas en el Manejo del Trabajo a Distancia. Durante los próximos 60 minutos, estaremos en línea en esta aula digital del Sistema Nacional de Capacitación con el licenciado Alberto Sánchez Luján, a quien agradecemos por estar con nosotros. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a todos los ingenieros, esta unión que tienen. Muchas gracias, Alberto Sánchez Luján, para servirles, abogado con especialidad, diplomado y maestría en curso en materia laboral. Damos asesoría a través de mi despacho particular a empresas de la región. En esta materia, precisamente laboral, con mucho atención hacia recursos humanos en forma preventiva. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema. Me decían algunos ingenieros y Magali que algo así preventivo de demandas. Bueno, es que prevenir demandas laborales son muchos temas, ¿no? Para estar bien. Pero vamos a empezar con este tema del teletrabajo, que actualmente, pues por las circunstancias que estamos pasando de esta emergencia sanitaria, pues de pronto nos vimos obligados a hacerlo. Y lo que hicimos es, váyanse a su casa, llévense la computadora y luego nos ponemos de acuerdo y nos comunicamos para lo que se ofrezca. Eso es lo que hicimos en la realidad. Pero, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en un momento dado para estar dentro de un marco legal, dentro de la prevención de lo que pudiera darse en un futuro? Bueno, trataremos de hacer esto muy práctico. Y nada más mencionar que por ahí el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo es el que nos habla, aunque no lo dice teletrabajo, sino que habla de trabajo a domicilio. Le hemos dicho de esta manera teletrabajo porque pues ahora se utilizan pues la computadora y todos los medios electrónicos y de comunicación que tenemos, ¿no? Y esto es, si se van a la casa y desde ahí están trabajando, pues obviamente siguen siendo trabajadores, no dejan de serlo. Se lo hacen en el domicilio del trabajador o en un lugar que el trabajador decida, sin vigilancia, obviamente, y sin dirección de los patrones. Luego, entonces, no hay un reloj checador, no hay un supervisor que esté viendo si está realmente trabajando o no, sino que en gran parte es a la confianza, número uno, y número dos, como vamos a ver más adelante, al control de otros tipos que las empresas debemos pensar y tener en nuestros trabajos. Continuamos. Pues aquí, alrededor del trabajo a domicilio o del teletrabajo y de todo tipo de trabajo, también tenemos alrededor del trabajador, pues el área administrativa, que son los contratos, el salario, prestaciones y todos los servicios que Recursos Humanos ofrece a los trabajadores. En el número 2 tendríamos las herramientas y útiles que los trabajadores deben tener y que estos deben ser proporcionados por la empresa. Sé que muchas empresas simplemente mandamos a los trabajadores a su casa y los trabajadores con su propio equipo están trabajando, cosa que se les agradece por la emergencia en que estamos, pero debería la empresa otorgar todos los útiles como se hace cuando van a trabajar a la empresa. Obviamente tiene que ser acorde al puesto y todo proporcionado por la empresa. En cuanto a horario, bueno, no hay un horario supervisado por la empresa, pero es importante que en el contrato, o bien, como en esta situación en la que estamos,
se hiciera un documento independiente del contrato llamado adendum, es decir, parte del contrato, en donde se establezcan algunas condiciones que vamos a ver más adelante, entre ellas la prohibición para el trabajador de trabajar tiempo extra, precisamente porque no tiene supervisión para ello. Y están las condiciones de seguridad social, que es una de las preguntas más frecuentes de que, oye, ¿qué pasa? Oye, y un accidente de trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, eso vamos a comentarlo más adelante. Entonces, seguridad social, hablamos de seguro social, Afores, es el sistema de ahorro para el retiro, SAR, Infonavit, Fonacot. Bien, las etapas que debemos tomar en cuenta para la contratación de este tipo, o bien modificar las condiciones de trabajo, como lo estamos haciendo en este momento, de que en lugar de trabajar en la oficina o en el lugar de trabajo, porque no necesariamente tiene que ser únicamente oficina. Aquí vemos, bueno, que es la contratación o el documento, el adendum que decíamos hace un momento, donde vamos a poner las condiciones. Y luego es importante, como no van a estar supervisados los trabajadores, poner bien claras las metas y la forma de pago. En la forma de pago, regularmente se recomienda que sea precisamente por metas y no un salario simplemente. Sabemos, no en todos los casos, pero sí nos ha tocado ver que se pone un salario y después no encontramos al trabajador ni nos contesta la llamada y tenemos que seguirle pagando y luego no tenemos cómo comprobar que no está haciendo su trabajo porque no ponemos metas ni ponemos claridad en cada uno de los reportes que diariamente debe enviarnos el trabajador. Tenemos otra etapa que es los imponderables, y es aquí donde vamos a hablar en un momento sobre los accidentes de trabajo y algunas situaciones de indisciplina sobre los trabajadores o bien del equipo de trabajo. Estamos con otra etapa que son soluciones a esos imponderables que puedan darse. Y finalmente, lo que nunca queremos, que es la terminación de la relación de trabajo. Y digo nunca queremos porque no he conocido a ningún patrón, a ninguna empresa que contrate a un trabajador para correrlo. Si contratamos a un trabajador es con la mejor de las esperanzas de que sea la persona idónea para el puesto. Continuamos. Bien. En cuanto a la contratación, nos vamos a ir por esas etapas que acabamos de ver. El contrato. Es importante el contrato hacerlo específicamente para que sea un contrato o bien el adendum del contrato por un tiempo determinado, también puede ser, para que después volvamos a la normalidad, que es el trabajar dentro de la oficina cuando el tipo de trabajo lo requiera. Hay muchos trabajos y muchas empresas que trabajan con personal remoto en toda la República y es la forma de trabajar. Entonces el contrato desde un principio está hecho así. Es muy importante que cuando demos a los trabajadores la computadora, la máquina, la herramienta, etcétera, hagamos un resguardo de lo que le damos al trabajador. Nos hemos encontrado con casos en los que se rescinde o se da por terminada la relación de trabajo y después decimos, oye, pero quiero que me regrese la computadora y la herramienta y el equipo y una máquina que es muy cara. Muy bien, de acuerdo, dame el resguardo. No, pues nunca lo hicimos. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo comprobamos que el trabajador lo tiene, no? Entonces tenemos que empezar por ahí. Y hablando de los resguardos, es importante no nada más decir una computadora, sino computadora, marca, número de serie, condiciones, color, todo lo que se pueda poner en el resguardo para que quede bien claro que esa es la computadora y no vaya a querer el trabajador después regresarnos una de menor calidad
o bien herramienta que le hayamos dado o equipo que no sea precisamente el que le asignamos. En algunas empresas acostumbran de que junto con el resguardo se firma ahí un pagaré. Eso ya lo dejamos a criterio de cada empresa, pero con el compromiso de que cuando termine la relación de trabajo o cuando regrese el trabajador, el equipo, pues también hay que regresar el pagaré o destruirlo en su presencia. Finalmente, las responsabilidades claras para el trabajador. Le asignamos un automóvil. ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues llevarlo a mantenimiento, mantenerlo en las mejores condiciones, ver si el automóvil se lo asignamos y al final de cierto tiempo puede el trabajador adquirirlo o irlo pagando desde que lo recibe y con qué precio de costo menos depreciación. Esto, igual con maquinaria y equipo en un momento dado, si se puede, da muy buenos resultados porque el trabajador sabe que finalmente va a ser para él y entonces lo va a cuidar durante la vida productiva que tenga ese equipo de trabajo o herramienta. Y importantísimo es actualizar siempre lo que tenemos. Se le descompuso el equipo y le mandé otro, pero no tuve la precaución de cambiar el resguardo. Pues ya no tenemos manera de comprobar que el trabajador tiene otra máquina que nosotros le dimos, ¿no? O otra computadora o lo que sea, un equipo de trabajo. El seguimiento y la verificación del estado en que se encuentran los equipos es importante también. De alguna manera, estarlos revisando periódicamente es muy importante. Bien, en cuanto a la otra etapa, que son las metas y forma de pago, bueno, se puede manejar el que sea solo comisiones o que sea un salario base más comisiones que reciba el trabajador por metas que se tengan. Entre mejor dejemos claro que hay metas y por lo tanto cantidades a las que el trabajador puede aspirar durante cada periodo, ¿verdad? Cada mes, cada 15 días, cada semana, pues mejor va a ser el resultado, porque recordemos, no tienen supervisión. Si tienen salario completo y no tienen supervisión, algunos de ellos, pues ya no se van a reportar para nosotros, sino se nos va a complicar a la hora de dar una terminación de la relación de trabajo. Metas claras, nunca dar por hecho que saben lo que yo quiero. Entonces, para que sepan lo que yo quiero, es importante también una comunicación continua, una capacitación continua con los trabajadores, una retroalimentación por parte de los trabajadores a través de exámenes que pueden ser vía internet, para ver si el trabajador realmente comprendió la capacitación, las metas o el cambio de algunas metas o de algunos trabajos asignados a los trabajadores. Es importante tener esto bien claro porque en ocasiones nos dicen, oye, lo quiero correr, a ver qué hizo, pues no me hace caso, está haciendo lo mismo que antes. Y muy bien, entonces tenemos que comprobar que lo capacité para que no hiciera lo mismo de antes y que hiciera algo nuevo. ¿Qué tenemos? No, pues no tenemos nada. Bueno, pues entonces no podemos comprobar que yo le dije que las cosas cambiaron y que ahora no es azul, que ahora es verde. Entonces se nos complica ahí. Entonces es muy importante una administración del trabajo a distancia. Bien, entramos al otro tema que son los imponderables, todos los problemas que pueden darse, ¿no? Riesgos de trabajo. ¿Puede haber un accidente de trabajo si el trabajador está trabajando desde casa? Claro que sí, claro que sí. Salí de bañarme, me tropecé antes de llegar a mi escritorio. Claro, es un riesgo de trabajo y ustedes dirán, ¿y cómo lo vamos a controlar? No hay manera, no hay manera.
es igual como un accidente en trayecto. Probablemente ustedes han tenido experiencias de este tipo en donde el trabajador dice, me subí al camión, me subí a mi carro, o cuando me iba subiendo, pues me tropecé y me caí. Bueno, ni el Seguro Social ni nosotros sabemos si realmente eso sucedió. Sin embargo, el Seguro Social y nosotros decimos, pues ni modo, pues si él dice que se cayó, pues se cayó. Y entonces lo califican como riesgo de trabajo. Pero bueno, esos riesgos de trabajo cuando son en trayecto no impacta en el pago por parte de las empresas en el riesgo de trabajo. Pero sí un riesgo de trabajo directo sí impactaría, si son muchos los riesgos de trabajo calificados por el Seguro Social, y aumentaría el pago del grado de riesgo pagado en el siguiente año por parte de los patrones. Así es de que difícilmente se puede tener un control. ¿Por qué? Pues porque no están supervisados por nosotros y porque difícilmente van a pedirle el Seguro Social algún testigo de lo que sucedió. Sin embargo, hay que estar pendientes de cómo es el llenado de la ST7, que es para accidentes de trabajo, o ST9, que es enfermedad profesional. Bien, choques. Cuando traen vehículos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Es bien importante que en el resguardo que se le entregue al trabajador se especifique lo que debe hacer. Averías también, si tienes averías, ¿qué debes hacer? Y si estas averías son porque no le diste el mantenimiento, porque no llevaste el automóvil al lugar, etcétera. Y recordemos que si lo sucedido es por culpa del trabajador y se puede demostrar que fue por el trabajador, ya sea que se le perdió, que dice que le robaron la herramienta, que dice que estaba ahí el carro y simplemente salió del lugar donde estaba y lo chocaron. Bueno, si tenemos manera de comprobar de que el trabajador realmente por descuido dejó la herramienta en el carro y a la vista y así se lo robaron, bueno, pues es una situación que es culpa del trabajador. La ley nos permite hacer descuentos a los trabajadores por este tipo de situaciones cuando son responsabilidad y culpa del trabajador. Tenemos ahí unas limitaciones, ¿verdad? No más de un mes por cada evento que se presente, no podemos cargar más de un mes de salario del trabajador. Si el choque representó 15,000 pesos y el trabajador gana 10, solamente le puedo cargar 10,000 pesos a su cuenta. Y el descuento, bueno, pues no debe exceder del 30% de lo que exceda del salario mínimo. Esto pues ya sería cuestión de otra plática para ver bien y hacer cuentas. Bien, cambio de útiles, ya lo decíamos hace un momento. Los útiles o herramientas que se le cambien, que se le renueven al trabajador, debe estar documentado tanto el anterior que nos está regresando como el nuevo equipo que le estamos entregando al trabajador. Ya decíamos detallar hasta el número de serie, color, todo lo que se pueda, ¿no? Muy bien. Fallas con clientes. Esto ante la falta de supervisión, cuando nos damos cuenta que un trabajador tuvo una falla o tenemos una queja de un cliente, pues es porque el trabajador lo hizo y no nos lo comentó. Y esto puede ir en detrimento de la imagen de la empresa. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí. Es importante contar con el reglamento interior de trabajo debidamente registrado ante la autoridad laboral, en donde especifiquen ustedes bien claro qué pasa o qué va a hacer la empresa en caso de. Recordemos que el reglamento interior de trabajo es un traje a la medida, mismo que se puede cambiar
cada vez que sea necesario, de tal forma de que si donde más nos duele es donde queremos tener una sanción mayor, ahí es donde se puede ir cambiando el reglamento interior de trabajo. Quiero agregar y dejar muy claro que el reglamento interior de trabajo no es para correr a los trabajadores, es para corregir. ¿Es porque quiero seguir trabajando contigo o es probablemente una advertencia de que si sigues haciéndolo pueda servirme ello como antecedente para, si vuelve a suceder, poder tener la manera de despedir al trabajador? Continuamos. En cuanto a las soluciones y prevención en la solución de los problemas, importantísimo, ya lo decíamos, la capacitación constante, la comunicación, el trato personal con los colaboradores y personal, obviamente no presencial, sino el contacto constante con cada uno de los trabajadores vía remota, como lo estamos haciendo en este momento, vía telefónica, como sea, pero es importante la comunicación con los trabajadores. El trato presencial constante, esto es que aunque no estén siendo supervisados, pues de vez en cuando se tengan el trato, ahora sí, persona a persona, tal vez en alguna reunión, tal vez en alguna capacitación, el trato presencial y las metas, incentivos cuando no sucedan. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando no se lleguen a las metas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder con el trabajador? Es importante dejarlo en las metas que debemos hacer cada cierto tiempo, cada vez que sea necesario, y la retroalimentación del trabajador de haberlo o no haberlo logrado y sobre todo el por qué no lo logramos. Eso nos serviría muchísimo. Por ahí me han preguntado si un correo electrónico o una comunicación vía WhatsApp sería una prueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en un momento dado que se dé de baja un trabajador. Bueno, no es una prueba con la que vamos a poder correr a un trabajador, rescindir a un trabajador. No digo que no sirva, claro que sí. Lo que pasa es que no es la prueba más fuerte que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque necesitamos primero comprobar si fue un mensaje de WhatsApp, que es el teléfono del trabajador o bien el teléfono que le asignamos, el equipo, que realmente sea la cuenta del trabajador y que a quién se lo mandó y que sea claro el mensaje. Estos reportes que decíamos hace un momento de ver las metas, es importante que sea el trabajador el que los esté contestando. Y ahorita ya hay muchas plataformas, como dicen los ingenieros en cuestiones de computación, en las cuales a cada uno de los trabajadores le podemos y le debemos dar una contraseña única, así como cuando nos dan la tarjeta de crédito y que somos los únicos responsables del NIP, así tenemos que darle al trabajador su ingreso para que, si es a través de esa plataforma, el ingreso y toda comunicación de donde podamos o queramos nosotros obtener pruebas para poder rescindir, dar por terminado la relación de trabajo, pues nos ayuda mucho más que un WhatsApp. Porque el único que accesa a ese sistema de comunicación interno de la empresa es el trabajador, porque él es el único que tiene su contraseña. Pero antes de que eso suceda, debemos documentar que le estamos dando la contraseña. Así como cuando
aplicamos para una tarjeta de crédito, así como cuando hacemos solicitud de algún documento, que primero firmamos la solicitud y después nos lo entregan, tenemos que hacer algo similar por parte de nuestras empresas. Recordemos que mientras tenemos el trato con los colaboradores y hay dinero para todos, pues todo es dicha y felicidad, pero cuando hay una situación que no nos gusta o ya empieza a escasear el dinero, empiezan los problemas y es importante siempre pensar en cómo le hago si mañana hay un problema. Que ojalá no los tengamos. Finalmente, el trato que tenga recursos humanos con los trabajadores es bien importante, muy importante, aunque sea vía remota. Esa comunicación, ese trato, ese cómo estás, ese cómo te ha ido, ese cómo te sientes, es muy importante porque nos ayuda a detectar problemas que pudiera la propia área de recursos humanos detener en su momento. Continuamos entonces. Terminaciones. Bueno, aquí llegamos al punto en el que no queremos. No queremos correr a un trabajador. Sin embargo, a veces es necesario, a veces estamos en una situación como la que estamos viviendo, a veces son reajustes dentro de la propia empresa, no necesariamente porque un trabajador se haya portado mal. Pero a ver, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer si un trabajador, pues definitivamente como ya no está trabajando como esperamos, pues qué necesito para dar de baja a un trabajador en esta condición? Obviamente pensando en que si tenemos todas las pruebas en nuestras manos, pues no sería merecedor de una indemnización el trabajador. Bueno, pues es importante integrar el expediente y las pruebas. Miren, puedo decir que el 100%, 99% de las veces que nos consultan y nos dicen, ¿puedo dar de baja a un trabajador por esta razón? La respuesta es sí, en el 99% de los casos. Y entonces luego le decimos, vamos a ver, ¿qué pruebas tenemos? Pues ninguna. Ah, bueno, pues entonces no. Y es ahí donde nos dicen, oye, pues ¿cómo la ley los protege? No es que los proteja, es que no somos preventivos en lo que pueda pasar en el futuro. Es que no somos preventivos con integrar todo lo anterior que ya vimos. No somos preventivos de cómo le hago. Recuerden que el trabajador siempre va a negar lo que hizo. Y me podrán decir, es que le levanté acta administrativa. Bueno, déjenme decirles que la mayoría de las actas administrativas no sabemos hacerlas. Las actas administrativas que se hacen normalmente en las empresas es yo, que soy el jefe, hago constar que el trabajador hizo esto y firman 2 testigos. Bueno, señores, eso no es una acta administrativa. Esa es la opinión del jefe firmada ante 2 testigos. Si gustan, en otra ocasión hablamos de actas administrativas que de a de veras nos puedan servir. ¿Ok? Bueno, seguimos. El cálculo de las prestaciones y el cheque, una vez que tengamos integrado el expediente y que digamos sí, es suficiente, nos vamos a aventar con esto, es importante hacer el cálculo de la liquidación, incluyendo la prima de antigüedad, aunque no tenga 15 años, cosa que no les gusta, pero ni modo, la ley así lo establece y en cuanto a prestaciones que le correspondan al trabajador, ahí sí no vamos a entrar en detalle de que son de él o de ella y hay que pagar. Tener listo el cheque y nunca despedir al trabajador por teléfono, por WhatsApp, a distancia, siempre en forma personal, siempre en forma personal. El perder el trabajo es un impacto muy fuerte. El trabajador se siente agredido, el trabajador se siente nervioso. Entonces, es recomendable
agradecer al trabajador el esfuerzo que dio durante mucho tiempo a la empresa, reconocerle su trabajo que hizo, sus resultados que hizo en su tiempo y finalmente pues comunicarle que se tomó esa decisión y por qué razón. Muchas empresas, para evitarse problemas, incluyen la indemnización. ¿Por qué incluyen la indemnización? Porque si tenemos trabajadores por toda la República, es más barato indemnizar a un trabajador que estar pagando abogados por toda la República, en donde los únicos que ganamos son los abogados y no las partes, eso es lo que dicen por ahí. Entonces muchas empresas dicen de una vez, dale la indemnización. Por más que me haya robado, por más que me haya hecho y todo, bueno, pues eso ya será cuestión de la empresa, ¿no? Cómo manejar esta situación. Bueno, pues hasta ahí mi presentación. Abiertos ya a preguntas. Emi Ángel de Americ pregunta, si los trabajadores no tienen buen desempeño, ¿cómo le puedo levantar un acta administrativa? Ok. El acta administrativa se puede levantar, decíamos, a ver, tiene que estar el jefe de él diciendo, oye, quiero levantar un acta porque sucedió esto. Está bien. Aquí están testigos de lo que pasó y aquí está el trabajador. Quienes van a hacer constar lo que pasó no es el jefe, sino los testigos con lo que digan en su momento. Cada testigo le tiene que constar lo que pasó y tuvo que haber sido presencial, no porque me dijeron, no porque al salir el trabajador me dijo, no porque en la junta pasada se dijo esto, no. Tiene que ser testigos de que yo estuve ahí, me consta lo que sucedió y lo que sucedió es esto. El trabajador dijo, el jefe dijo, lo que haya sucedido. Cada uno de los testigos, porque, insisto, los que van a hacer constar lo que pasó son los testigos, no el jefe. Ante las autoridades de trabajo, entre más jefes, menos vale la palabra. ¿Por qué? Porque se entiende que son empleados de confianza y representan a la empresa y por lo tanto cuidan los intereses de la empresa. Entonces necesitamos que los dos testigos no vayan a ser empleados de confianza. Y finalmente sí debe estar presente el trabajador para que el trabajador diga lo que quiera decir. Sin embargo, cuando levantamos un acta administrativa al trabajador, el trabajador ya sabe hacia dónde vamos. Lo que hemos nosotros cambiado, la forma de trabajar es que en lugar de hacer acta administrativa, hacemos un reporte de incidencia, un reporte de lo sucedido, que es una especie de cuestionario que, déjenme decirles, no hay ningún formato, porque cada caso es diferente y el cuestionario lo tenemos que ir haciendo conforme a lo que haya sucedido. Y entonces tenemos que armar ahí una estrategia de a qué persona el trabajador sí respeta, como para que lo llame y le diga, oye, tengo este reporte, tengo esta situación, pero quiero saber tu punto de vista. Quiero escuchar y quiero que me digas qué pasó. En ese cuestionario le vamos a poner, para que el trabajador lo vaya llenando de puño y letra, su nombre, su puesto, su horario, a lo que se dedica, etcétera, los datos generales, el puesto, y ya empezar, por ejemplo, con parte de su trabajo, que le preguntemos, oye, en tu trabajo, cuando esto sucede, ¿cuál es el procedimiento que aplicas o que debes aplicar? Y luego hacerle la pregunta de, oye, respecto del reporte que tenemos de lo sucedido en tal día, tal hora, por parte de tu jefe o de quien sea, en el cual dice que sucedió, por favor, indica lo siguiente. Día que sucedió, hora que sucedió, lugar donde sucedió,
y finalmente explica lo que pasó. Luego preguntamos si el trabajador considera si fue un error o si está consciente de que no es correcto y, de ser posible, sugerencias para que esto no vuelva a suceder. Y pues su nombre al final, su firma, el día en que lo llenó, etcétera. En la práctica nos ha dado mejores resultados esto que levantar actas administrativas, por dos razones. Número uno, en la mayoría de los casos, el trabajador nos confiesa lo que sucedió, cosa que es prueba suficiente para poder dar de baja al trabajador. Y número dos, porque en ocasiones no necesariamente lo que dice el jefe inmediato es lo que realmente sucedió. Y les voy a dar un ejemplo de un cliente, ¿no? Oye, me dicen, queremos correr un trabajador por desobediencia, no quería hacer el trabajo que le dijo su jefe y además porque pues usó palabras inadecuadas. Dijo, y perdonen la expresión, ¿no? Dijo el trabajador, le dijo al jefe, pues a la madre está cabrón, ¿verdad? Entonces, pues queremos correrlo por eso. Bueno, pues así como me lo pintas, creo que sí hay elementos para correr, pero vamos a hacer este cuestionario. Lo aplicamos. Y dice el trabajador, lo que pasa es que el supervisor me dijo que subiera una palma muy alta para cortar las hojas que estaban cayendo. Y pues yo nunca lo había hecho, no sé cómo se hace eso y mucho menos trepar y me dan miedo las alturas. Por eso es que no quería hacerlo. Pero pues ya me dijeron, mira, ponte este cinto y ponte estos zapatos especiales. Ahí vas clavando los zapatos y vas subiendo y luego te llevas el machete y bajas. Bueno, pues lo hice, dice el trabajador, y al bajar estaba ahí todavía el supervisor enojado porque yo no quería hacerlo. Y al bajar dije, bien asustado, a la madre, está cabrón. Bueno, pues entonces el dicho del trabajador cambia el contexto, aunque sean las palabras, y nos hizo entender que la razón la tenía el trabajador, porque nunca lo había hecho, nunca lo capacitamos, nunca nada. Y entonces a veces nos ayuda eso a saber realmente lo sucedido y sobre todo el contexto de lo que se dijo y de lo que se hizo. Seguimos. Muchas gracias, licenciado. El ingeniero Miguel Temelo pregunta, ¿cuáles son algunas estrategias de control que usted recomienda para el cumplimiento de metas en trabajo a distancia? Bueno, en el caso de ustedes, como tienen trabajos muy específicos, obras que cumplir, es importante pensar en algún formato para que no sea uno diferente en cada vez donde se ponga el nombre del cliente, el tipo de trabajo que se debe realizar y que fue contratado a la empresa, y el tipo de trabajo específico del trabajador y lo que se espera que el trabajador haga. Número 2, que es un croquis y donde te estamos diciendo que a ti te toca cablear las oficinas número 4, 5 y 6 y que consiste en y especificar qué es lo que consiste. Y entonces, una vez hecho que nos esté reportando el trabajador que la oficina tal ya terminó y que le puso tantos metros de cableado y que agregó tal cosa, que le tome fotos y lo mande, etcétera, etcétera. Entre más detallado, mejor. La verdad es que probablemente encontremos vía internet muchos formatos, pero no hay como la propia necesidad de cada constructor. Y bueno, es importante, como decíamos hace un momento, tener, aunque no vaya a estar supervisado, tener juntas presenciales de vez en cuando.
para, o inclusive, ¿por qué no? La asistencia de algunos de ustedes para verificar la maquinaria, equipo, el trabajo que haya hecho la persona, etc. Hasta ahí. Celia Mojica pregunta, en estos momentos de la contingencia, ¿cómo podemos asegurarnos si el trabajador tiene las condiciones de trabajo adecuadas en su casa? No distracciones, horario de comida fijo, luz adecuada, etcétera. No hay manera, no hay manera. Y sobre todo en esta emergencia que se hizo, nosotros regularmente no tenemos un área para trabajar en casa, no hay. ¿Habrá condiciones? No hay, en realidad no hay, no tenemos condiciones en nuestras casas para trabajar. ¿Cómo podemos? Pues no podemos hacerlo. Esta fue una emergencia y todo el mundo corrió a su casa y luego nos ponemos de acuerdo y luego nos acomodamos de cómo lo vamos a hacer y la gente ha estado habilitando espacios dentro de sus propias casas. No hay manera de saberlo. Me llama la atención decir, oye, ¿cómo puedo saber si tiene las condiciones? No sé de qué manera, o sea, previendo algún accidente de trabajo, previendo alguna situación, pues la verdad es que ante la emergencia no hay manera. Si se da ya en el futuro, el que con esta prueba que nos obligó la emergencia a hacer trabajo desde casa, nos gusta la opción de que sea trabajo desde casa, pues entonces ya podemos prevenir antes de hacer el contrato o el adendum, el que el trabajador permita verificar en su casa el lugar donde va a estar trabajando para que la empresa constate las condiciones de trabajo. Si no, no se contrata o si no, no se hace ese convenio de trabajo desde casa. Esa es mi recomendación. Isaac Aparicio pregunta lo siguiente. Previo a la declaración de emergencia sanitaria, optamos por enviar a nuestros colaboradores a realizar home office. Un par de ellos no han respondido de forma correcta. He hecho 2 llamadas de atención y siguen sin responder. ¿Qué me recomienda hacer? A ver, es una situación, el estado de emergencia en el que estamos, una situación extraordinaria, extraordinaria. Lo primero que tenemos que hacer es, nuestra empresa o la actividad que realizamos es de las esenciales. Si es de las esenciales, y no quiero decir que sea esencial para nosotros, sino de las esenciales que establece el acuerdo del día 30 y 31 de marzo pasado, si es de las esenciales, entonces la relación de trabajo es normalita. Yo recomiendo que envíen las metas a seguir y el cumplimiento de ellas y la forma en que el trabajador debe estar comunicándose con nosotros. Comunicándose con nosotros, no nosotros con él. Y decirle la forma en que verificaremos que ese día se trabajó será mediante esto. Trabajador que no se comunique, que no mande el reporte, que no haga esto, asumimos que tuvo falta a su trabajo y por lo tanto no será pagado ese día. Si es de las empresas que no son prioritarias, entonces no tenemos manera, legalmente hablando, de obligar al trabajador a que siga trabajando, porque la obligación ante la emergencia fue todo mundo a su casa y las que no son esenciales tenemos que pagarles a los trabajadores sin trabajar. Entonces tenemos que ver en qué situación de las dos estamos. Teniendo fuera este tipo de emergencia en la que estamos, entonces la opción 1 que les daba sería la aplicable. Seguimos. Oscar Pat pregunta,
¿Qué opción hay en los puestos laborales que no pueden ser trabajos a distancia? Caso de almacenistas y personal de empaquetado o choferes que requieren estar en el punto laboral. Esto obliga a que cierto personal administrativo permanezca también en la empresa y no en casa. Bueno, estoy pensando de que es empresa que sí sea esencial. Si es esencial, eh, ¿qué opción hay en los puestos laborales que no pueden ser trabajos a distancia? En el momento no hay opción de que si no son actividades esenciales. Decíamos, se les manda a su casa pagados, pero si es esencial, pues la verdad es que va a depender de la empresa. Los trabajadores tendrán que seguir laborando o actividades esenciales también tendrán que seguirlas haciendo los trabajadores, como por ejemplo, no podemos dejar de hacer nómina, tendremos que tener personal de que haga nómina porque si bien la actividad general no es esencial, pero esa actividad en particular es necesaria para seguir laborando, igualmente para aquellas empresas que tienen, por ejemplo, no estamos trabajando, pero es importante el mantenimiento a tal maquinaria y equipo que solamente me va a llevar 2 o 3 horas durante un día. Bueno, ahí tendrán que hacer una cuadrilla de trabajadores, pero insisto, ante la situación en la que estamos, no podemos obligarlos a hacerlo. No podemos obligarlos a ninguno, a ninguno. ¿Qué han hecho las empresas? Pues buscar un incentivo adicional, un pago adicional para los que vayan a realizar este tipo de actividades, pero por excepción. Eso no quiere decir de que lo hagan todos los días, ni de que, bueno, pues como ya estamos aquí, pues de una vez empezamos a trabajar en esto y tengan mucho cuidado. No vayamos a empezar a trabajar en lo que no debamos, por no ser una actividad esencial. Sí, seguimos. Elisa Mireles pregunta, tengo un trabajador que está home office y me pone de pretexto siempre que algo le pasa a su internet y que la computadora no le funciona. Le he comentado que se venga a trabajar en sus horarios habituales aquí en la oficina, pero me argumenta que no quiere exponerse por la contingencia de COVID-19. ¿Qué podría hacer ahí? Lo que decíamos hace un momento, eh, pongan algunas reglas de que, bueno, si es actividad esencial, si es actividad esencial, eh, las reglas es tales metas, tales reportes diarios o comunicarse a diario. Quienes no cumplan con esto, se entenderá que faltaron a su trabajo y por lo tanto no se paga. Pero insisto, si no es actividad esencial la de nuestra empresa, es decir, que debemos estar cerrados, no podemos obligar a los trabajadores a que sigan trabajando. Seguimos. Mario Bermúdez pregunta, ¿qué hacer con colaboradores que se aprovechan de la emergencia y empiezan a faltar argumentando problemas de salud? Ejemplo, 2 días y se recupera. Bueno, estoy pensando de que es una actividad esencial, o sea, de las que sí debemos trabajar. Es igual como si no hubiera una emergencia sanitaria. Eh, los efectos legales en este caso en particular. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo soy una actividad esencial y debo seguir trabajando, para mí no hay suspensión de labores. Si un trabajador dice, no vine porque me da miedo, bueno, pues es una falta injustificada. Si tenemos un reglamento interior de trabajo y queremos eh, corregirlo, el reglamento interior de trabajo debe decirme si puedo o no suspenderlo, pero eso depende de su reglamento. Si no tengo un reglamento interior de trabajo registrado ante la autoridad laboral y autorizado, pues entonces no puedo hacer nada. O le voy contando las faltas para que al final acumule las 4 en 30 días y poderlo correr,
o no puedo aplicar ninguna sanción. Aún así, si tenemos un reglamento interior de trabajo y nos dice, si falta un trabajador, lo suspendes, hay que tener mucho cuidado. Porque si ustedes suspenden una falta, automáticamente al castigarla, la borran. Ya no puede contarse para luego querer correr al trabajador. Es la multa, pues. Es como el ejemplo de que si me paso un alto y me multan, voy a la delegación o a las oficinas de la policía, al siguiente día pago la multa, recojo mi licencia y al salir me encuentro al policía y me dice, oye, pues tú eres el que te pasaste el alto ayer. Pues sí, ya vine a pagar mi multa. Y me dice, no, pues ahora quiero que te arresten. Espérame, yo ya pagué la multa. Entonces, tenemos que estar bien claros. Si quiero que el trabajador acumule faltas para correrlo, no le digo nada. Quiero corregir al trabajador y tengo reglamento interior de trabajo que me lo permita, le aplico una sanción que puede ser suspensión hasta por 8 días. Todo depende de lo que su reglamento diga. Continuamos. Buenos días, licenciado Roberto Figueroa, por aquí. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado. De una u otra manera, con mucha tristeza, muchos de los empresarios vemos que son muy limitadas los elementos que tenemos de protección en este momento, sobre todo en función de que si no es una actividad declarada como prioritaria, finalmente el tema es mándalos a su casa y mándalos pagados y no les puedes pedir apoyo para que tu empresa continúe. Si se los vas a poder pedir es que sea de común acuerdo, y si aceptan de común acuerdo pero no te cumplen, no te preocupes, tú de todas maneras tienes que cumplir. Es el mensaje que desafortunadamente leemos. Sin embargo, como parte de los elementos de protección que usted mencionó una y otra vez, es que nosotros en estos momentos estamos en condiciones de generar adendums a los contratos de nuestros trabajadores. ¿Esto lo entendí bien? ¿Es correcto? ¿Cree que existe la posibilidad de que nos oriente acerca o nos hable un poco más acerca de cómo podríamos estructurar un adendum para el contrato de nuestros trabajadores, de tal manera que de una u otra manera podamos ir adecuando la forma en la que vamos a trabajar con ellos? Porque finalmente nosotros nos dedicamos a la industria de la construcción, pero muchos de nosotros nos dedicamos al trabajo con línea viva y a mantener la energía funcionando para todo tipo de empresa o situación, llámense hospitales, comunicaciones, redes públicas, hospitales, edificios públicos. Es decir, ¿nos puede hablar un poquito más de cómo estructurar un adendum a los contratos que tenemos con nuestros trabajadores, de tal manera de podernos proteger un poco más y sobre todo, pues lograr que ellos cumplan con su cometido, ¿no? Bueno, yo empezaría por preguntarme qué quiero. Obviamente que trabajen, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué quiero en específico de tal trabajadora, tal trabajador, de tal puesto? Y no precisamente es por el trabajador, sino de ese puesto de trabajo, yo ocupo esto. Empezaría por ahí. ¿Qué ocupo de ese puesto de trabajo? Y luego, ¿cómo quiero que me informen lo que quiero de ese puesto? Y el cómo quiero que me informen y cómo quiero verificar que realmente se haya cumplido, pues eso será, de ahí debemos empezar. Lo segundo es no olvidar de que el trabajo a distancia regularmente no da resultado si soltamos el sueldo. Hay que amarrarlo con metas, con metas. A ver, ¿qué haría? Puesto de trabajo tal, fulano de tal. Su puesto de trabajo son estas las responsabilidades. En específico, requerimos de usted tal. La forma en que usted debe estar en contacto con la empresa es esto y esto.
Los reportes finales que usted debe hacer diariamente o cada 3 días o cada tanto son estos y los debe mandar por este medio. El no cumplir con ciertos puntos, se entenderá que el trabajador se ausentó de sus labores y por lo tanto no se paga ese día. Y agregar al final que el trabajador leyó, le fue explicado y entendió perfectamente las condiciones y que está de acuerdo con esas condiciones. Firma con la fecha y firma de la empresa. Así es como yo sugeriría hacer a cada uno de los trabajadores su condición de trabajo. Claro, habría que agregar antes el hecho de que dada la contingencia, están ellos en casa, o bien no contingencia, ya pasó, pero sí quiero trabajar, sino que será trabajo desde el domicilio del trabajador. Por ahí alguien preguntaba, ¿cómo puedo verificar que las condiciones del lugar donde está trabajando son seguras? Bueno, pues igual pueden ustedes agregar ahí que el trabajador está de acuerdo, que el trabajador tiene un lugar específico, condiciones seguras y que está dispuesto a abrir las puertas y para que se verifique las condiciones en que se encuentran antes de ser contratado. En fin, cuando menos sería eso lo que yo recomendaría poner en un documento para empezar. Ya busquen ustedes algún sistema donde esté permitiendo darle seguridad, darle el seguimiento a todo esto y eso que les dije es muy importante, que toda comunicación sea a través de un intranet o de un sistema, alguna plataforma en donde el trabajador reciba o haga su propio número de identificación, clave pues y contraseña para ingresar. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. De Nos nada. pregunta Fred Rodríguez y José Alberto Sánchez, ambos. Después del 30 de abril, ¿qué va a pasar con los salarios? ¿Se tendrán que pagar completos o qué es lo que va a pasar después del 30 de abril con respecto a los salarios? Bueno, estimado tocayo doble, Alberto Sánchez, no sabemos hasta que no salga el convenio, perdón, el acuerdo de la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que eso es diferente. Bueno, yo creo que lo que van a hacer es una declaración de contingencia sanitaria. Contingencia sanitaria, diferente a emergencia que tenemos ahorita por causa de fuerza mayor. Me explico. El mes pasado todos esperábamos que de suspender labores se emitiera una declaración de contingencia sanitaria. ¿Por qué esperábamos esto? Porque es muy claro el artículo 427, en su última fracción, donde dice, en caso de contingencia declarada por la autoridad sanitaria, se pagará un salario mínimo a cada trabajador hasta por 30 días. Bueno, ¿qué hizo la autoridad sanitaria? Muy hábilmente. Realmente no fueron ellos, ahí vimos que fue Marcelo Ebrard, ¿no? el que lo hizo. Le saca la vuelta a esta fracción y dice, entonces no es contingencia, va a ser emergencia por causa de fuerza mayor debido al COVID-19. Entonces, cuando indica causa de fuerza mayor, nos saca de esa parte del artículo 427 y nos lleva a la parte primera del artículo 427, donde dice, por causas de fuerza mayor, se
pagará al trabajador hasta 30 días de salario íntegro. Entonces, por eso es que nos lleva allá. Y entonces no dudo que ahora sí emitan un acuerdo de contingencia sanitaria para entonces pagar el salario mínimo a los trabajadores. Está cuestionable desde mi punto de vista muy personal y de algunos colegas el que tengamos la obligación de seguir pagando, porque el hecho que da origen es el mismo, es decir, la pandemia COVID-19 dio origen y hubo una declaratoria y además ya pagué el mes que establece la parte final del 427, que fue un mes de salario íntegro. Ya lo pagué. Luego entonces, si ahora le llamas contingencia sanitaria, como todo nace de lo mismo, en mi concepto no tendríamos la obligación de pagar ni siquiera el salario mínimo, porque la indemnización máxima que establece la Ley Federal del Trabajo, que es un mes de salario íntegro, ya lo pagamos. Sin embargo, esto quedaría obviamente en manos de una autoridad, si es que recibimos alguna demanda de los trabajadores, y hasta que no se solucione el juicio, que a lo mejor tarde algunos meses, si no es que años, pues entonces nos dirá, sí, debiste haber pagado un salario mínimo. Pero considero que no estaríamos obligados a pagar el salario mínimo en los siguientes 30 días, es decir, a partir del 1 de mayo de este año, en caso de que continúe esta situación. Y el no pagar o el empezar a correr la voz de que no pagaremos porque ya pagamos nuestra sanción, probablemente haga retroceder un poquito al gobierno, de que no le vamos a hacer, porque no le vamos a hacer caso con sus ocurrencias. El gobierno lo que ha estado haciendo es una campaña de amenaza. A través de amenaza y de miedo y de hacer quedar mal a los patrones, a las empresas, está haciendo muchas cosas que no debe. No quiero decir con esto el que no sea justo ayudar a los trabajadores. Finalmente, nos debemos a ellos. Gracias a ellos, nuestros negocios están funcionando. Creo que hay que ayudarlos, creo que hay que protegerlos, creo que hay que estar con ellos, ¿no? En estos momentos, pero pues todo tiene un límite, y sobre todo la cartera, la chequera, tiene su límite. Probablemente si empecemos a correr la voz de que no vamos a pagar porque ya pagamos la sanción que establece el 427 y no puedo pagar doble indemnización, la del salario completo y la del salario mínimo, cuando se trata del mismo hecho que da origen a todo, probablemente hagamos reflexionar al gobierno, y a lo mejor hasta le hace caso a la propuesta que trae Coparmex del salario solidario. Hasta ahí mi comentario. ¿Qué más? Efraín Rodríguez. Adrián Carrillo Hurtado nos pregunta, ¿se puede negociar disminuciones en los salarios de los trabajadores para mantener los trabajos de la empresa? Es decir, evitar despidos, y cómo lo podemos hacer legalmente, ¿no? ¿Cómo respaldarlo legalmente? Ok, bueno. Seguramente la pregunta es porque siempre hemos visto que no se vale bajarle el salario al trabajador ni cambiarle las condiciones de trabajo, pero estamos en una situación extraordinaria. ¿Se puede? Sí, sí se puede, siempre y cuando estemos las partes de acuerdo. Por ahí una persona en Index, en las maquiladoras, alguien que tiene una maquiladora pequeña, pero es personal, dice que habló con los trabajadores, dice: o despido al 20% de ustedes, o todos nos bajamos un 20% de salario. Y pues dice que accedieron a que se les bajara el 20% de salario, ¿no? Algunos no estaban muy de acuerdo, pero pues hicieron ahí una votación tipo AMLO,
lo que diga la mayoría, y pues eso hicieron, ¿no? Eso es lo que aplicaron ahí. Ahora, ¿cómo me puedo proteger? Pues hay que hacer un acuerdo, un convenio individual, tiene que ser individual, donde diga, no tiene que ser con fundamento legal y que con tal artículo, puede ser sencillo. O sea, ahorita estamos reunidos, el trabajador y yo. Estamos platicando sobre la situación, el trabajador me dice que entiende que la situación está difícil, que hay que hacer recorte o bajar salario. Y yo prefiero que me baje el salario, estoy de acuerdo que me baje el salario un tanto por ciento durante tal periodo. Por lo tanto, antes ganaba 1,000, ahora voy a ganar 800. Y entonces estoy de acuerdo. Y firmado por los dos. Claro, día, hora y lugar. Importante. Ponerle y firmarlo los dos. Se debería llevar a la Junta de Conciliación y Arbitraje y sancionarlo por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ratificarlo para estar al 99.99% amparados los patrones, pero en las circunstancias que estamos, las autoridades pues no están trabajando para, si cuando están trabajando al 100%, en realidad están al 50%, imagínense ahorita que están al 10%, pues están al 0.5%, ¿no? Pueden dejarlo ahí como un acuerdo entre ustedes. ¿Tendría validez? Sí, pero pues tenemos que hacer un proceso un poquito más largo si es que algún trabajador después se raja y diga, yo siempre no, y nos demande, ¿no? ¿Tiene validez? Sí. Nomás cerciórense de que es firmado por el trabajador y por ustedes personalmente y que sea inclusive en pluma azul, porque luego andamos con que si es original o es copia, ¿no? Con tinta azul. Hasta ahí mi comentario. Pues, licenciado, muchísimas gracias nuevamente por apoyarnos en darnos una luz. Todos nos hubiera encantado escuchar cosas más agradables desde el punto de vista empresarial, pero bueno, realidad es realidad y no nos queda más que enfrentarla. Además, a ello estamos acostumbrados. Y Muchas muchísimas gracias. gracias a todos los asistentes. Gracias Adelante, a licenciado. todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Desde la UNCE seguiremos buscando el presentarles temas que durante este proceso y este periodo nos ayuden a tener herramientas para salir adelante. En esta ocasión tratamos un tema laboral para cómo respaldarnos o cómo tratar de mejorar la relación a distancia con nuestros colaboradores. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.